La pregunta salió de mi boca con una calma que no había esperado. Acababa de abrir la puerta de mi departamento, con las bolsas del supermercado aún colgando de mis brazos. Y ahí estaba ella, Carmen, mi nuera, parada justo en medio de mi sala como si fuera cosa de nada. Había dos maletas enormes a sus pies y una expresión que mezclaba sorpresa con algo peor, molestia, como si yo fuera la intrusa, como si mi llegada hubiera arruinado sus planes perfectamente trazados. Me miró, parpadeó 2 veces y luego soltó esa risita incómoda que usaba cada vez que alguien la confrontaba. Era una risa corta, filosa, diseñada para hacer que la otra persona se sintiera ridícula. Pero yo no aparté la mirada. Me quedé ahí en el umbral de mi propio hogar sosteniendo las bolsas pesadas, llenas de verduras y enlatados, esperando una respuesta que claramente no había preparado. Hola, Isabel. No te escuché llegar. Su voz sonaba ligera, casi musical, como si estuviéramos teniendo una conversación casual sobre el clima, como si las maletas no existieran, como si fuera completamente normal que estuviera en mi departamento un jueves por la tarde sin avisarme, sin preguntar, sin mostrar la más mínima consideración por el hecho de que este era mi espacio, mi refugio, el único lugar en el mundo donde todavía podía respirar sin que nadie me hiciera. No me moví. Me quedé exactamente ahí en la entrada, sintiendo el peso de las bolsas comenzando a dejar marcas rojas en mis antebrazos. Pero no las solté. Algo dentro de mí se había endurecido en el momento exacto en que vi esas maletas. Algo que había sido blando, maleable, siempre listo para ceder. Durante años, finalmente había encontrado un límite. Te hice una pregunta, Carmen. Mi voz salió más firme esta vez. Ella se acomodó un mechón de su cabello perfectamente peinado detrás de la oreja, ese gesto que hacía cuando necesitaba ganar tiempo para pensar qué decir. Sus ojos, pintados con sombras claras que combinaban con su blusa de marca, evitaron los míos por un segundo antes de mirarme de nuevo con esa pequeña sonrisa condescendiente que tanto detestaba. Isabel, por favor, no exageres. Diego y yo solo necesitamos quedarnos unos días. Están haciendo renovaciones en nuestro departamento y el ruido es insoportable. La cuadrilla empieza a las 6:00 de la mañana y no se va hasta las 7 de la noche. No podemos dormir, no podemos trabajar, no podemos vivir así. Pensamos que no sería problema venir aquí. Después de todo, vives sola y tienes 2 habitaciones que ni siquiera usas. Ahí estaba, esa frase que resumía perfectamente lo que mi familia pensaba de mí. Vives sola y tienes habitaciones que no usas. Como si mi vida fuera un espacio vacío esperando ser llenado por las necesidades de otros. Como si el hecho de que nadie durmiera en las habitaciones de al lado automáticamente convirtiera mi hogar en un recurso disponible para quien lo necesitara. Como si mis 68 años de existencia no me otorgaran el derecho de decidir cómo, cuándo o con quién compartir mi espacio. Finalmente entré al departamento y dejé las bolsas sobre la mesa del comedor. El sonido de los enlatados golpeando la madera fue más fuerte de lo esperado. Carmen retrocedió un paso, apenas perceptible, pero lo noté. Su lenguaje corporal había cambiado. Ya no estaba tan relajada. La incomodidad comenzaba a filtrarse por la máscara de seguridad que siempre llevaba. Me quedé junto a la mesa, sin desempacar los víveres, sin moverme hacia la cocina como normalmente haría. Mis manos descansaban sobre la superficie de madera y podía sentir mi propio pulso latiendo en las yemas de los dedos. No era miedo, no eran nervios, era algo diferente. Era la sensación de llegar a un punto sin retorno. ¿Diego sabe que estás aquí? La pregunta era retórica. Ya sabía la respuesta, pero necesitaba escucharla. Necesitaba confirmar lo que ya sospechaba, que mi hijo había permitido esto, que había sido parte de este plan desde el principio, que ambos habían decidido juntos que mi consentimiento no era necesario. Carmen soltó un largo suspiro dramático, como si yo estuviera siendo irrazonablemente difícil. Por supuesto que lo sabe, Isabel. Fue idea suya.
De hecho, está terminando algunos asuntos en la oficina y vendrá más tarde con el resto de nuestras cosas. Pensé que te habría llamado para avisarte. No me llamó. No, no me llamó. Y ese silencio, esa ausencia de una simple llamada telefónica, me dijo todo lo que necesitaba saber. Mi hijo, Diego, el niño que había criado sola, después de que su padre desapareciera de nuestras vidas, cuando él tenía apenas 7 años. El mismo al que alimenté con el salario de mis turnos dobles, limpiando oficinas y sirviendo café. El mismo que me abrazaba cuando era pequeño y decía que cuando creciera, me cuidaría para siempre. Ese mismo hijo ahora consideraba perfectamente aceptable mudarse a mi casa sin consultarme, como si yo fuera una extensión de su conveniencia, un recurso a su disposición. Caminé hacia las maletas. Me paré frente a ellas, observándolas como si fueran objetos extraños caídos de otro planeta. Eran caras, de esas marcas que Carmen lucía en las redes sociales. Brillantes, nuevas, probablemente compradas durante uno de esos viajes que hacían cada par de meses mientras yo seguía usando la misma maleta gastada que había comprado hacía 15 años en una liquidación. ¿Y pensaste que esto estaba bien? Aparecer en mi casa con tus maletas sin preguntar si yo estaba de acuerdo, sin considerar ni por un momento que tal vez yo tenía planes, que tal vez valoro mi privacidad, que tal vez no quiero que viva gente aquí. Carmen cruzó los brazos sobre el pecho. Su postura cambió. Ya no era la nuera casual y relajada. Ahora había defensividad en cada línea de su cuerpo. Isabel, tú eres la mamá de Diego. Somos familia. No entiendo por qué lo estás complicando tanto. Son solo unos días, tal vez una semana. No es como si estuviéramos pidiendo algo imposible. Además, pensé que te alegraría tener compañía. Siempre dices que este lugar se siente vacío. Vacío. La palabra resonó en mi cabeza como una campana funeraria. Sí, una vez había mencionado que la casa se sentía silenciosa después de que mi hermana Olivia se mudara a vivir con su hija el año pasado. Pero había una diferencia enorme entre silencio y vacío. Mi casa estaba silenciosa porque así lo elegía. Porque después de décadas de ruido, de exigencias, de estar disponible para todos menos para mí misma, finalmente había encontrado paz en la quietud. Pero Carmen había tomado esa confesión casual y la había convertido en una justificación, como si mi momento de vulnerabilidad le diera permiso para invadir mi espacio, como si admitir que a veces me sentía sola fuera lo mismo que suplicar que alguien viniera a llenar cada rincón de mi vida sin preguntarme primero. Escúchame bien. Mi voz era baja pero firme. Carmen dejó de moverse. Algo en mi tono hizo que prestara atención real por primera vez desde que había llegado. Esta casa puede sentirse como quiera que se sienta para mí. Puede estar silenciosa o puede estar llena de ruido. Puede estar vacía o puede estar completa. Pero lo que nunca, jamás va a ser, es disponible para cualquiera que decida usarla sin mi permiso. Ella abrió la boca para responder, pero en ese momento escuchamos el sonido de una llave en la cerradura. La puerta se abrió y Diego, mi hijo, entró cargando 2 bolsas más y con esa sonrisa despreocupada que usaba cuando pensaba que todo estaba bajo control. Mamá, qué bueno que estás en casa. Carmen te explicó, ¿verdad? Solo estaremos aquí una semana, 2 máximo. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Las palabras de Diego flotaron en el aire como si fueran la cosa más razonable del mundo. Dejó las bolsas en el suelo junto a las maletas, se sacudió las manos en los pantalones y me miró con esa expresión que conocía demasiado bien. Era la misma mirada que tenía cuando era un niño de 12 años y llegaba tarde a casa después de jugar fútbol con sus amigos, esperando que no me enojara porque después de todo era solo un niño normal. Excepto que Diego ya no tenía 12 años. Tenía 42. Y yo ya no era esa madre joven y agotada
que cedía a cada sonrisa porque estaba demasiado cansada para pelear otra batalla. Me quedé junto a la mesa del comedor, mis manos aún descansando sobre la madera, observándolo entrar a mi departamento como si fuera su propio territorio, como si los últimos 40 años no hubieran pasado, como si seguir siendo su madre significara que automáticamente había renunciado a cualquier expectativa de respeto o consideración. Diego se acercó y trató de darme un beso en la mejilla. No me moví, no me aparté, pero tampoco me incliné. Me quedé exactamente donde estaba, y él debió notar algo en mi postura porque se detuvo a medio camino, una mirada de confusión cruzando brevemente su rostro antes de convertirse en una sonrisa más amplia, más forzada. ¿Qué pasa, mamá? ¿Tuviste un mal día? Un mal día, como si mi reacción fuera el resultado de un estado de ánimo pasajero, como si el problema fuera que había tenido que esperar demasiado tiempo en la fila del banco o que el tráfico había estado pesado, no que mi hijo y nuera habían decidido mudarse a mi casa sin consultarme, no que me habían tratado como si mi opinión fuera irrelevante, no que habían asumido que mi vida, mi espacio, mi paz eran recursos disponibles para su conveniencia. No tuve un mal día, Diego. Tuve una sorpresa desagradable cuando llegué a casa y me encontré con tu esposa mudándose aquí sin que nadie me preguntara si estaba de acuerdo. Diego se rió, una risa genuina como si acabara de escuchar algo gracioso. Se pasó una mano por el cabello, ese gesto que hacía cuando pensaba que alguien estaba exagerando, y negó con la cabeza. Por favor no seas dramática. Te llamé 2 veces esta mañana y no contestaste. Supuse que estabas fuera y que podríamos instalarnos antes de que regresaras. No es para tanto. Miré hacia Carmen, quien ahora estaba parada junto a Lena las maletas con los brazos aún cruzados, observando el intercambio con una mezcla de incomodidad y algo que peligrosamente se parecía a la satisfacción, como si mi confrontación con Diego estuviera probando algo que ya sospechaba, que yo era difícil, que era irrazonable, que era el obstáculo en una situación que debería haber sido simple. Llamaste 2 veces y cuando no contesté, decidiste que eso era autorización suficiente para mudarte a mi casa. No nos estamos mudando, mamá, solo nos quedamos unos días. Diego se dirigió hacia la cocina. Abrió el refrigerador casualmente, tomó una botella de agua que yo había comprado esa tarde y bebió directamente de ella. Ese pequeño gesto, tan insignificante para cualquier observador externo, se sintió como una confirmación de todo lo que había estado pensando. No veía diferencia entre su espacio y el mío. Para él, mi casa era una extensión de la suya. Mi refrigerador, mi comida, mi privacidad. Todo era parte de un territorio compartido donde él tenía acceso ilimitado. Cerré los ojos por un momento, tratando de controlar la presión que se acumulaba en mi pecho. Aún no era enojo, era algo más profundo, más viejo. Era el peso acumulado de décadas de ser la persona que siempre cedía, que siempre entendía, que siempre ponía las necesidades de otros antes que las suyas. Era el cansancio de haber pasado toda mi vida adulta siendo útil, disponible y conveniente para todos menos para mí misma. ¿Cuántos días son unos días, Diego? Se encogió de hombros, aún bebiendo el agua, sin mirarme directamente. 1 semana, 2 máximo. La cuadrilla dijo que terminarían rápido. Es solo hasta que podamos dormir en nuestra propia habitación de nuevo sin despertarnos con el sonido de taladros a las 6:00 de la mañana. 2 semanas, 14 días de tener a 2 personas en mi espacio, usando mi baño, comiendo mi comida, interrumpiendo mi rutina. 14 días de no poder caminar en pijama por mi propia sala si me despertaba con sed en medio de la noche. 14 días de tener que considerar los horarios de otros antes de decidir si podía ver mi programa favorito o escuchar mi música. 14 días de renunciar a la paz que tanto me había costado construir después de años de ruido y caos. Y simplemente asumiste que yo estaría bien con eso. Diego finalmente tapó la botella de agua
Y me miró con algo que trataba de parecer paciencia, pero que realmente era condescendencia apenas disimulada. Mamá, eres mi madre. Por supuesto que asumí que estarías bien. ¿Qué querías que hiciéramos? ¿Quedarnos en un hotel y gastar 150 pesos por noche cuando tienes 2 habitaciones vacías aquí? Eso no tiene sentido. 150 pesos por noche. Ahí estaba la verdad real, desnuda y sin adornos. No se trataba de necesitarme. No se trataba de querer pasar tiempo conmigo. Se trataba de dinero, de conveniencia económica, de cómo usar mi departamento gratis era más sensato que pagar por su propia comodidad. Y yo, como siempre, se esperaba que entendiera, que fuera razonable, que pusiera sus necesidades financieras por encima de mi tranquilidad emocional. Carmen se aclaró la garganta desde su posición junto a las maletas. Cuando habló, su voz había adoptado ese tono suave y conciliatorio que usa la gente cuando quiere sonar razonable mientras manipula una situación a su favor. Isabel, realmente no queremos causarte molestias. Si es un problema, podemos ayudar con los gastos. No sé, tal vez 50 pesos extra por servicios. Estaremos usando agua y electricidad. Es justo que contribuyamos. 50 pesos. Como si el problema fueran los costos de servicios públicos. Como si pudiera ponerle precio a mi privacidad, mi rutina. Las mañanas silenciosas donde me sentaba en mi balcón con una taza de café y simplemente existía sin tener que ser madre, nuera, anfitriona o cualquier otro papel que otros necesitaran que interpretara. No se trata de dinero, Carmen. Mi voz salió más cansada de lo que pretendía. Diego se acercó otra vez, esta vez poniendo una mano en mi hombro con ese gesto que había usado miles de veces cuando quería ablandarme. Entonces, ¿de qué se trata, mamá? Solo dime qué te molesta y lo arreglaremos. ¿Quieres que compremos los víveres? Perfecto. Sin problema. ¿Quieres que limpiemos todo antes de irnos? También podemos hacer eso. ¿No quieres que hagamos ruido por las mañanas? Seremos silenciosos como ratones. Dime qué necesitas y lo haremos. Lo que necesitaba era que me hubieran preguntado primero. Lo que necesitaba era que hubieran considerado que tal vez yo tenía derecho a decir que no. Lo que necesitaba era que entendieran que ser familia no significaba tener acceso automático a cada aspecto de mi vida sin mi consentimiento. Pero ¿cómo podía explicar eso sin sonar como la madre egoísta, la suegra difícil, la mujer irrazonable que se negaba a ayudar a su propia familia en un momento de necesidad? Moví suavemente la mano de Diego de mi hombro, no con brusquedad, pero con suficiente firmeza para que supiera que el gesto no era bienvenido en este momento. Lo que necesito, Diego, es que entiendas que esta es mi casa, no un hotel, no una opción de respaldo, no un recurso disponible cada vez que tienes un inconveniente. Es el lugar donde vivo, donde descanso, donde tengo derecho a decidir quién entra y quién se queda. Pero somos tu familia, mamá. Su respuesta fue inmediata, casi automática, como si esas 4 palabras fueran un argumento irrefutable, como si el simple hecho de compartir sangre anulara cualquier expectativa de respeto o consideración. Y tal vez durante mucho tiempo yo había creído eso. Tal vez durante años había aceptado que ser familia significaba estar siempre disponible, siempre entendiendo, siempre dispuesta a sacrificar mis propias necesidades por las suyas. Pero algo había cambiado. Tal vez era cumplir 68 años y darme cuenta de que el tiempo ya no era infinito. Tal vez era la muerte de mi amiga Serena el año pasado, quien pasó sus últimos días lamentándose por nunca haber vivido para sí misma. Tal vez era simplemente el cansancio acumulado de décadas de ser invisible en mi propia vida. Precisamente porque son mi familia, esto me duele más, Diego, porque esperaría que tú más que nadie entendiera que yo también tengo derecho a mi espacio, a mi paz, a mis decisiones. Diego intercambió una mirada con Carmen. Fue rápida, apenas un segundo, pero la vi. Era esa mirada que comparten las parejas cuando piensan que están lidiando con alguien difícil,
cuando necesitan mantenerse unidos ante lo que perciben como un problema compartido. Y en ese momento, yo era el problema. Diego soltó un largo suspiro, del tipo que usaba cuando sentía que una conversación estaba tomando demasiado tiempo sin llegar a ningún lado. Se pasó ambas manos por la cara, un gesto de frustración apenas contenida, y luego me miró con esa expresión que había perfeccionado a lo largo de los años, la del hijo paciente lidiando con una madre complicada. Está bien, mamá. Entiendo que estés molesta porque no te avisamos con más tiempo. Tienes razón en eso. Pero ya estamos aquí. Las bolsas están adentro. Carmen ya desempacó algunas cosas en el cuarto de huéspedes. ¿Qué quieres que hagamos ahora? ¿Ir a buscar un hotel a las 6 de la tarde de un jueves cuando tengo reuniones empezando a las 7 de la mañana? Ahí estaba la culpa presentada no como una emoción directa, sino como una serie de inconvenientes prácticos que yo estaría causando si insistía en mantener mi posición. Como si el hecho de que ya hubieran comenzado a instalarse sin mi permiso ahora me obligara a aceptar la situación. Como si su falta de planificación automáticamente se convirtiera en mi problema por resolver. Miré hacia el pasillo, hacia las habitaciones. La puerta del cuarto de huéspedes estaba ligeramente entreabierta, y desde donde estaba parada, podía ver una esquina de la cama con lo que parecía ropa ya extendida sobre ella. Carmen había dicho que desempacó algunas cosas. No estaba pidiendo permiso para quedarse. Estaba reclamando territorio. Caminé hacia esa habitación. Escuché los pasos de Diego detrás de mí y luego la voz de Carmen diciéndole algo bajo que no pude distinguir del todo. Empujé la puerta completamente abierta y lo que vi confirmó lo que ya sospechaba. No solo había ropa en la cama, sino que había productos de aseo alineados sobre la cómoda. El neceser de viaje de Carmen estaba abierto junto al espejo. 2 pares de zapatos estaban ordenadamente dispuestos contra la pared. Una laptop estaba conectada junto a ella a la mesita de noche. Esta no era la preparación de alguien planeando quedarse unos días. Esta era la instalación de alguien planeando establecerse por semanas. Me volteé para enfrentar a Diego, quien se había detenido en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos, observándome con cautela. «Una semana», dijiste. Asintió, aunque sus ojos evitaron los míos por un segundo antes de volver a mirarme. «2 máximo, mamá», te dije. Y toda esta instalación es para 2 semanas. La laptop, los productos de baño, ropa suficiente para un mes. Diego se encogió de hombros. Ese gesto casual que usaba cuando quería minimizar algo que sabía que era importante. Carmen necesita trabajar desde aquí, y obviamente trajimos lo que necesitábamos para estar cómodos. No íbamos a vivir de una maleta durante 2 semanas. Cómodos. La palabra resonó en mi cabeza. Necesitaban estar cómodos en mi casa, en mi espacio, usando mis recursos. Y aparentemente, yo solo necesitaba ser comprensiva. Salí de la habitación y regresé a la sala donde Carmen ahora estaba sentada en mi sillón favorito, el que está junto a la ventana, el que había comprado hace 3 años después de ahorrar durante meses. Tenía su teléfono en la mano, desplazándose con la concentración casual de alguien que no tenía preocupaciones inmediatas. Cuando me vio entrar, levantó la vista y me ofreció otra de esas pequeñas sonrisas. «Isabel, realmente seremos las menores molestias posibles. Ni siquiera notarás que estamos aquí. Yo trabajo de forma remota, así que estaré en la habitación la mayor parte del día. Diego sale temprano y regresa tarde. Podemos comprar nuestra propia comida si quieres, o cocinar para las 3, como prefieras». Como prefiera. Como si todas estas opciones que me estaba presentando fueran genuinas, como si realmente me estuviera dando poder de decisión y no simplemente ofreciendo variaciones de una situación que nunca había aceptado en primer lugar. Me acerqué al sillón donde estaba sentada. No dije nada inmediatamente, solo me quedé ahí parada mirándola, esperando a ver si entendía lo que le estaba comunicando sin palabras. Parpadeó, la sonrisa comenzando a desvanecerse lentamente.
Y después de unos segundos, se levantó del sillón con un movimiento incómodo. Disculpa, ¿querías sentarte aquí? No quería sentarme ahí. Quería que entendiera que cada centímetro de este departamento era mío, que ese sillón no era un asiento disponible para quien lo necesitara, sino el lugar donde pasaba mis tardes leyendo, donde me sentaba con mi café cada mañana, donde había llorado después del funeral de Serena, donde había tomado la decisión de finalmente dejar ese trabajo agotador en la cafetería y tomarme mi jubilación. Diego entró a la sala en ese momento, y la tensión debe haber sido visible porque se detuvo a medio camino, mirando entre Carmen y yo, como si tratara de evaluar qué tan seria era la situación. Mamá, ¿podemos hablar un minuto? Solo tú y yo. Asentí. Tal vez una conversación privada con mi hijo lograría lo que esta confrontación grupal no estaba consiguiendo. Tal vez si hablaba directamente, sin Carmen actuando como respaldo de su posición, él podría realmente escuchar lo que trataba de decir. Fuimos a la cocina. Diego se recargó contra el mostrador, cruzó los brazos y me miró con una expresión que trataba de ser seria, pero que principalmente transmitía impaciencia. Está bien, mamá, habla. ¿Qué es lo que realmente te molesta? Porque siento que hay algo más que solo el hecho de que no te llamamos antes. Había algo más. Por supuesto que había algo más. Pero, ¿cómo podía explicarle a mi hijo que lo que me molestaba era la acumulación de años de sentirme invisible? ¿Cómo podía decirle que este incidente con las maletas era solo la manifestación más reciente de un patrón que se había estado repitiendo durante décadas? Me molesta, Diego, que hayas crecido pensando que mi vida es un recurso disponible cuando me necesitas, pero no una prioridad cuando se trata de consideración básica. Frunció el ceño, genuinamente confundido, como si mis palabras no tuvieran sentido. No entiendo qué quieres decir con eso. ¿Cuándo fue la última vez que me visitaste sin necesitar algo de mí? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Diego abrió la boca, luego la cerró, luego la abrió de nuevo sin emitir sonido. Estaba buscando en su memoria, tratando de encontrar un ejemplo que refutara mi acusación. Y el hecho de que le estuviera tomando tanto tiempo encontrar uno solo confirmaba mi punto. Yo, mamá, vengo a verte seguido. Vienes cuando necesitas que cuide a tu perro porque sales de la ciudad. Vienes cuando Carmen está ocupada y necesitas que te guarde unos documentos importantes. Vienes cuando peleaste con ella y necesitas un lugar donde pasar una noche. Vienes cuando tienes problemas con el coche y necesitas que te preste dinero para el taller. Pero, ¿cuándo fue la última vez que viniste solo para preguntarme cómo estaba? ¿Para pasar una tarde conmigo? ¿Para interesarte en mi vida más allá de lo que puedo hacer por ti? Eso no es justo, mamá. Su voz se había elevado y podía escuchar el tono defensivo filtrándose por cada palabra. Te llamo por teléfono, te mando mensajes. Te pregunté la semana pasada si querías venir a cenar con nosotros. Me invitaste a cenar porque era el cumpleaños de Carmen y necesitabas que alguien más pagara parte de la cuenta. No me invitaste porque querías mi compañía. De hecho, apenas me hablaste en toda la cena. Ustedes dos se la pasaron discutiendo sobre dónde iban a irse de vacaciones el próximo mes, mientras yo me quedé ahí comiendo mi ensalada en silencio. No sabía que te sentías así. ¿Por qué no dijiste nada en ese momento? Porque nunca digo nada, Diego. Porque aprendí hace mucho tiempo que cuando hablo, cuando expreso que me siento ignorada o menospreciada, ustedes me hacen sentir como si estuviera exagerando, como si fuera demasiado sensible, como si solo debiera estar agradecida de haber sido incluida. Así que dejé de decir cosas. Dejé de esperar. Dejé de creer que mi presencia en sus vidas era algo más que funcional. Negó con la cabeza, pasándose las manos por el cabello con frustración. Esto es ridículo. Estás convirtiendo esto en algo mucho más grande de lo que es. Solo necesitamos quedarnos aquí unos días. No estamos tratando de invadir tu vida, ni de hacerte sentir mal. Solo necesitamos ayuda temporal de vivienda.
¿Y nunca se te ocurrió que tal vez yo también tengo una vida? ¿Que tal vez yo tenía planes para estas 2 semanas? ¿Que tal vez disfruto mi rutina y mi privacidad y no quiero renunciar a ellas porque decidiste renovar tu departamento sin considerar alternativas? ¿Qué planes, mamá? ¿Qué haces todo el día que sea tan importante que no puedas compartir tu espacio con tu propia familia? Y ahí estaba la pregunta que revelaba exactamente lo que pensaba de mi vida. Para Diego, yo no hacía nada importante. No tenía compromisos significativos. Solo existía en un estado de disponibilidad constante, esperando que alguien me necesitara para tener un propósito. No tengo que justificar mis días ante ti, Diego. El simple hecho de que quiera estar sola en mi propia casa debería ser razón suficiente. Diego soltó una risa corta y sin humor. Negó con la cabeza como si estuviera lidiando con algo completamente absurdo. Se enderezó, alejándose del mostrador, y me miró con una expresión que mezclaba incredulidad con frustración apenas contenida. Entonces lo que me estás diciendo es que preferirías estar sola que ayudar a tu propio hijo, que tu comodidad es más importante que las necesidades de tu familia. No estaba diciendo eso. O tal vez sí, pero no de la manera en que él lo estaba interpretando. No se trataba de elegir mi comodidad sobre sus necesidades. Se trataba de reconocer que mis necesidades también importaban, que yo también merecía ser considerada, que mi vida no era un espacio en blanco esperando ser llenado por las urgencias de otros. Lo que estoy diciendo es que deberían haberme preguntado antes de asumir que estaría disponible, que deberían haberme dado la opción de decir sí o no, que deberían haberme tratado con el mismo respeto que tratarían a cualquier otra persona a la que le estuvieran pidiendo un favor enorme. No es un favor enorme, mamá. Es dejar que tu hijo duerma en tu cuarto de huéspedes unos días. Es renunciar a mi privacidad durante 2 semanas. Es cambiar toda mi rutina. Es compartir mi baño, mi cocina, mi sala, cada espacio donde respiro. Es renunciar a la paz que tanto me costó lograr después de años de vivir para todos menos para mí misma. Diego miró hacia el techo como si buscara paciencia divina, y luego me miró de nuevo con esa expresión cansada que usaba cuando sentía que alguien estaba siendo innecesariamente complicado. ¿Sabes qué, mamá? Creo que el verdadero problema aquí es que has estado sola demasiado tiempo. Te has vuelto egoísta. No lo digo para lastimarte, pero es la verdad. No eras así antes. Siempre tenías tus puertas abiertas para mí, para cualquiera. ¿Te acuerdas cuando dejaste que mi amigo Marcos viviera aquí 3 meses cuando sus papás lo corrieron? ¿Te acuerdas cuando tu hermana Olivia prácticamente vivió aquí un año entero? Nunca dijiste nada. Nunca te quejaste de tu privacidad o tu rutina en ese entonces. Por supuesto que me acordaba. Me acordaba de Marcos, que tenía 19 años entonces, sin ningún lugar a donde ir después de que su papá lo echara por reprobar la universidad. Me acordaba de lavar sus platos sucios cada mañana, hacer su ropa porque él nunca tenía tiempo, cocinar para dos cuando apenas tenía dinero para una. Me acordaba de Olivia, mi hermana mayor, que se quedó conmigo después de su divorcio y convirtió mi pequeño departamento en su espacio de sanación, mientras yo seguía trabajando turnos dobles para mantener a flote las finanzas de ambas. Me acordaba de todo eso, y también me acordaba de cómo me sentía durante esos periodos, invisible, agotada, resentida, pero incapaz de expresarlo porque las personas que amaba me necesitaban. Y había aprendido desde joven que las mujeres como yo existían para ser necesitadas, no para necesitar. Tienes razón, Diego. No dije nada antes. Me tragué mi incomodidad y sonreí y fingí que todo estaba bien mientras me desvanecía un poco más cada día. Solía creer que ser una buena madre, una buena hermana, una buena persona significaba sacrificarme constantemente por otros. Pero ¿sabes qué? Me cansé. Me cansé de ser la solución conveniente a los problemas de todos los demás. Me cansé de que mi generosidad se diera por sentada. Me cansé de esperar a que alguien alguna vez me preguntara qué necesitaba yo.
Pero sí te preguntamos qué necesitabas, mamá. Te acabamos de preguntar hace un momento. Te dijimos que nos dijeras qué querías que hiciéramos. Me preguntaron qué quería después de que ya habían tomado la decisión por mí, después de que ya se habían instalado, después de que la situación ya estaba en movimiento. Eso no es preguntar, eso es pedir permiso retroactivo, esperando que me sienta tan culpable por negarme que termine cediendo de todos modos. Salí de la cocina. No podía quedarme en ese espacio confinado con Diego mirándome como si yo fuera el problema, como si mi resistencia fuera un defecto de carácter en lugar de un límite legítimo. Regresé a la sala donde Carmen ahora estaba parada junto a la ventana, brazos cruzados, mirando la calle de abajo. Se volteó cuando me escuchó entrar, y por primera vez desde que llegó, vi algo diferente en su expresión. No era su confianza usual. Había cautela ahí ahora, tal vez incluso un poco de preocupación. Diego salió de la cocina detrás de mí, y el silencio que llenó la habitación era tan espeso que casi podía sentirlo presionando contra mi piel. Ninguno de los tres habló por un momento. Solo nos quedamos ahí formando un triángulo incómodo de tensión acumulada. Finalmente, Carmen fue quien rompió el silencio. Su voz había perdido ese tono casual y confiado. Ahora sonaba más cuidadosa, como si estuviera eligiendo cada palabra con precisión. Isabel, si realmente no quieres que nos quedemos, podemos encontrar otra solución. No queremos que te sientas incómoda en tu propia casa. Miré a Diego, esperando que respaldara lo que su esposa acababa de decir. Pero él estaba mirando hacia otro lado, la mandíbula tensa, claramente molesto por cómo se estaba desarrollando toda esta situación. Y en ese momento, entendí algo que debería haber entendido años atrás. Mi hijo no iba a defenderme, no iba a reconocer que habían cometido un error, no iba a validar mis sentimientos o disculparse por asumir que mi vida estaba a su disposición, porque para él, yo seguía siendo esa madre que siempre decía que sí. Esa madre que movía montañas para hacerle las cosas fáciles. Esa madre cuyo amor se medía en sacrificios silenciosos y necesidades ignoradas. Y cualquier desviación de ese patrón no era crecimiento personal de mi parte, sino un defecto que necesitaba ser corregido. Me senté en el sillón junto a la ventana, el que Carmen había abandonado unos minutos antes. Mis piernas estaban cansadas. Todo mi cuerpo estaba cansado. En realidad, no era solo el cansancio físico de ir al supermercado o de estar parada durante esta conversación interminable. Era un cansancio más profundo, el tipo que se acumula durante décadas de cargar el peso emocional de otras personas sin que nadie se ofrezca a ayudar con el tuyo. Quiero que me expliquen algo los dos, y quiero una respuesta honesta. Diego finalmente me miró, los brazos cruzados sobre el pecho en una postura defensiva. ¿Qué quieres que te expliquemos? Si la situación fuera al revés, si yo apareciera en su departamento con mis bolsas sin avisar, diciendo que necesito quedarme 2 semanas porque hay un problema con mi edificio, ¿me recibirían sin pensarlo 2 veces? Vi el intercambio de miradas entre Diego y Carmen. Fue rápido, apenas un segundo, pero fue suficiente. Ambos sabían la respuesta, y ambos sabían que la respuesta era diferente a lo que esperaban de mí. Carmen se aclaró la garganta, buscando las palabras correctas. Bueno, tendríamos que pensarlo. Nuestro lugar es más pequeño y ahora ambos trabajamos desde casa. Sería complicado con el espacio. Exactamente. Sería complicado. Tendrían que pensarlo. Considerarían sus necesidades, su espacio, su comodidad, y estarían completamente en su derecho de hacerlo. Nadie los juzgaría por proteger su privacidad. Nadie los llamaría egoístas por querer mantener su rutina intacta. Nadie esperaría que sacrificaran su tranquilidad solo porque soy familia. Pero eres mi mamá, mamá. Es diferente. Diego había dado un paso hacia mí, las manos extendidas como si tratara de explicar algo obvio que yo no estaba captando. ¿Por qué es diferente? ¿Porque soy tu madre?
¿Eso automáticamente significa que tengo menos derecho a mi propia vida? ¿Significa que mis necesidades importan menos que las tuyas? ¿Significa que puedo ser ignorada, invadida y dada por sentada, porque mi papel es servirte? No estoy diciendo eso. Pero lo estás demostrando, Diego, con cada decisión que tomas sin consultarme, con cada suposición de que estaré disponible, con cada vez que minimizas cómo me siento porque no se alinea con lo que necesitas que yo sea. Me levanté del sillón y caminé hacia las maletas que seguían junto a la entrada. Las miré como si las estuviera viendo por primera vez. Eran objetos físicos, concretos, pero representaban algo mucho más grande. Representaban años de límites no establecidos. Representaban décadas de enseñarle a mi hijo que mi espacio era su espacio, que mi tiempo era su tiempo, que mi vida era un recurso compartido del que podía tomar sin pedir. Y yo había sido quien le enseñé eso. Había creado este patrón. Durante años, había priorizado ser la madre perfecta, la madre disponible, la madre que nunca decía que no, sin darme cuenta de que al hacerlo, estaba borrando lentamente cualquier expectativa de reciprocidad o respeto. Diego se acercó y puso su mano en mi hombro otra vez, más suavemente esta vez. Mamá, por favor, no hagamos esto más difícil de lo que tiene que ser. Solo queremos un lugar donde dormir unos días. No estamos tratando de quitarte nada, pero sí me estaban quitando algo. Me estaban quitando mi capacidad de decidir sobre mi propia vida. Me estaban quitando mi derecho a decir que no sin ser castigada con culpa. Me estaban quitando la posibilidad de existir como algo más que una extensión de sus necesidades. Moví mi hombro para apartarlo de su mano, no agresivamente, pero con suficiente firmeza para que entendiera que el gesto no era bienvenido. Esta es mi casa, Diego. Yo pago la renta, yo pago los servicios, yo decido quién entra. Y en este momento, estoy decidiendo que necesito que los dos se vayan. El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la cocina. Diego se quedó completamente inmóvil, su mano aún suspendida en el aire donde había estado mi hombro, mirándome como si no hubiera entendido correctamente lo que acababa de decir. Carmen soltó un pequeño sonido, algo entre un jadeo y una risa incrédula. ¿Qué dijiste? La voz de Diego sonaba extraña, más aguda que lo normal, como si las palabras se hubieran atorado en algún lugar entre su garganta y su boca. Se pasó una mano por la cara, respiró profundo, y luego me miró con una intensidad que no había visto en años. Mamá, por favor dime que estás bromeando. No estoy bromeando. Necesito que tomen sus cosas y se vayan. Carmen dio un paso adelante, las manos levantadas en un gesto que pretendía ser conciliatorio, pero que en realidad transmitía desesperación apenas contenida. Isabel, espera, podemos hablar de esto. Si hicimos algo mal, podemos arreglarlo. No tienes que echarnos. Somos familia. Familia. Esa palabra otra vez, usada como escudo, como justificación, como si fuera un pase automático que anulara cualquier necesidad de respeto básico. Como si compartir sangre significara que tenía que tolerar cualquier invasión, perdonar cualquier falta de consideración. Precisamente porque son familia esto duele tanto, porque esperaría que ustedes más que nadie entendieran que yo también merezco ser tratada con dignidad. Diego soltó otra risa, esta vez más larga, más filosa, cargada de incredulidad. Se dio la vuelta, caminó unos pasos hacia la ventana, luego regresó como si el movimiento lo ayudara a procesar lo que estaba pasando. Esto es una locura. Estás siendo completamente irracional. ¿Vas a echar a tu propio hijo a la calle? ¿Por qué? ¿Porque aparecimos unas horas antes de poder hablar contigo? ¿Porque no seguimos algún protocolo ridículo que acabas de inventar? No acabo de inventar nada, Diego. Preguntar antes de mudarse a la casa de alguien no es un protocolo ridículo. Es respeto básico. Es lo que harían con cualquier otra persona en sus vidas. Es lo que esperarían que otros hicieran con ustedes.
Negó con la cabeza, las manos en las caderas, mirándome como si estuviera viendo a una extraña. No puedo creer que estés haciendo esto después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase cayó entre nosotros como una piedra en agua quieta. Todo lo que habían hecho por mí. Esperé a que elaborara, a que me dijera específicamente a qué se refería ese todo, pero no continuó. Solo se quedó ahí respirando pesadamente como si esas palabras fueran suficiente argumento por sí mismas. Todo lo que han hecho por mí. Dime, Diego, ayúdame a recordar qué exactamente han hecho ustedes dos por mí que justifique que yo renuncie a mi tranquilidad. Diego abrió la boca, luego la cerró. Miró a Carmen en busca de apoyo, pero ella estaba mirando el suelo, mordiéndose el labio inferior. Volvió a mirarme a mí, y ahora había algo diferente en su expresión. No era solo incredulidad o frustración. Había una rabia genuina escalando. ¿Quieres una lista? Perfecto. Te compramos esa televisión nueva el año pasado, cuando se te descompuso la tuya. Me ofrecí a pagártela. Me dijiste que no era necesario, que era un regalo. Y luego la mencionaste en cada cena familiar durante los siguientes 6 meses como ejemplo de tu generosidad. Te llevamos al hospital cuando te torciste el tobillo, porque no tenía manera de llegar ahí y ustedes pasaban camino a casa. Y me dejaron en la entrada del hospital. No entraron conmigo. Esperé 3 horas sola hasta que una enfermera me consiguió un taxi para regresar. Te invitamos a cenar cada vez que celebramos algo. Me invitan cuando necesitan que alguien más pague parte de la cuenta o cuando necesitan verse bien frente a otras personas, demostrando que son buenos hijos que incluyen a su madre. Pero en esas cenas hablan entre ustedes, revisan sus teléfonos, hacen planes que no me incluyen. Solo estoy ahí como decoración familiar. Diego dio un paso hacia mí y había algo peligroso en su movimiento ahora. No físicamente amenazante, pero cargado de una emoción que estaba a punto de desbordarse. ¿Sabes cuál es tu problema, mamá? Nada de lo que alguien hace por ti es suficiente. Siempre hay algo malo. Siempre hay un pero. Siempre encuentras la manera de hacerte la víctima. No me estoy haciendo la víctima. Estoy estableciendo un límite. Hay una diferencia enorme. No, lo que estás haciendo es castigarme porque tu vida no resultó como querías, porque papá se fue, porque tuviste que trabajar duro, porque te sientes sola. Y ahora, cuando finalmente tengo algo de estabilidad, cuando finalmente puedo pedirte un favor, decides que es el momento perfecto para cobrar deudas emocionales por cosas que pasaron hace décadas. Sus palabras se sintieron como golpes físicos, cada una diseñada para lastimarme, para hacerme dudar de mí misma, para convertir mi límite legítimo en un acto de venganza injustificada. Y la parte más dolorosa era que había un grano de verdad en lo que decía. Sí, me sentía sola a veces. Sí, había cargado resentimientos durante años. Sí, había momentos en que miraba mi vida y me preguntaba dónde se había ido todo el tiempo, toda la energía, toda la versión de mí misma que existía antes de convertirme en madre, empleada, la persona que todos necesitaban que fuera. Pero eso no cambiaba el hecho de que tenía derecho a mi espacio, que merecía ser consultada, que mi vida no era un territorio disponible para invasión solo porque mi hijo decidiera que la necesitaba. Tienes razón en una cosa, Diego. Mi vida no resultó como quería. Pero ¿sabes qué parte no resultó como quería? La parte donde crié a un hijo que me ve como un recurso en lugar de como una persona. La parte donde pasé tantos años siendo útil que olvidé cómo ser valorada. La parte donde me convencí de que el amor se medía en sacrificios silenciosos y necesidades ignoradas. Carmen intervino, su voz temblando pero tratando de sonar razonable. Isabel, por favor, entendemos que estés molesta. Entendemos que cometimos un error al no consultarte primero. Pero echar a Diego, echar a tu propio hijo, es una reacción desproporcionada. Es cruel. Cruel.
La palabra resonó en mi cabeza. Era cruel proteger mi espacio. Era cruel establecer límites. Era cruel decir que no. Pero no era cruel aparecerse sin avisar. No era cruel asumir que mi vida estaba a su disposición. No era cruel minimizar mis sentimientos o tratarme como invisible. La crueldad aparentemente solo iba en una dirección. ¿Sabes qué es realmente cruel? Criar a un hijo sola durante décadas, sacrificando cada sueño que tenía, trabajando hasta que me sangraran las manos y ya no se me enderezara la espalda, todo para asegurarme de que tuviera oportunidades que yo nunca tuve. Y luego, cuando finalmente consigo un poco de paz, un poco de espacio para respirar, descubrir que para él solo soy una conveniencia, un lugar donde quedarse cuando es más barato que un hotel. Eso no es justo. Diego había alzado la voz ahora, y sus mejillas estaban rojas de emoción contenida. Yo no pedí nacer, no pedí que papá se fuera, no pedí que tuvieras que trabajar tan duro. Esas fueron tus decisiones, tus circunstancias. No puedes culparme por eso ahora. No te estoy culpando por nada de eso, Diego. Te estoy culpando por no ver que yo también soy una persona, por tratarme como si mi única función fuera facilitarte la vida, por aparecerte aquí hoy y actuar como si mi consentimiento no importara. Caminó hacia las maletas, tomó una de ellas con más fuerza de la necesaria y me miró con una mezcla de dolor y enojo que hizo difícil sostener su mirada. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. Nos vamos. No necesito esto. No necesito estar en un lugar donde claramente no soy bienvenido, donde mi propia madre me trata como a un extraño. No te estoy tratando como a un extraño. Te estoy tratando con el mismo estándar con que tú me tratas, sin consideración, previa. Diego levantó la maleta, tambaleándose ligeramente con su peso, y se dirigió hacia la puerta. Carmen lo siguió, tomando la otra maleta, pero antes de llegar a la salida, se volteó para mirarme una última vez. Espero que valga la pena, Isabel. Espero que tu espacio y tu paz valgan la pena perder a tu hijo. Mi hijo no se pierde porque yo establezca un límite. Si se va y no regresa, es porque eligió valorar su comodidad más que nuestra relación. Es porque prefirió estar enojado que estar equivocado. Diego ya había abierto la puerta y estaba saliendo al pasillo cuando de repente se detuvo. Se volteó, me miró con una expresión extraña que no pude descifrar inmediatamente, y luego, para mi completa sorpresa, soltó una risa filosa. No era una risa de alegría, era una risa amarga, sarcástica, cargada de incredulidad. Esto es perfecto, verdaderamente perfecto. Espera a que le cuente a todos cómo mi madre me echó de su casa por atreverme a pedirle ayuda. Espera a que la familia se entere de esto. Espera a que tía Olivia sepa que la generosa Isabel, la que siempre tiene sus puertas abiertas, ahora se ha vuelto tan egoísta que ni siquiera ayudará a su propio hijo. Ahí estaba la amenaza velada, la promesa de que si me mantenía firme en mi decisión, él se encargaría de que todos supieran qué tipo de madre terrible me había convertido, que llamaría a mi hermana, a mi prima Tanisha, a cualquiera que quisiera escuchar, y les contaría su versión de la historia, una versión donde él era la víctima inocente y yo era la madre cruel que lo había abandonado en su momento de necesidad. Por un segundo, sentí el peso familiar de la culpa presionando contra mi pecho, ese impulso automático de ceder, de disculparme, de decir que todo había sido un malentendido y que por supuesto que podían quedarse. Ese instinto que había sido cultivado durante décadas de ser la persona que mantenía la paz, que evitaba el conflicto, que sacrificaba su propia comodidad para evitar ser vista como difícil. Pero entonces recordé algo que mi amiga Serena me había dicho 3 meses antes de morir. Estábamos sentadas en su habitación del hospital y me había tomado la mano con dedos que apenas tenían fuerza y me había mirado con esos ojos cansados que habían visto demasiado de la vida. Isabel, me había dicho, su voz apenas audible por encima del pitido constante de las máquinas.
El error más grande que cometí fue preocuparme más por lo que la gente pensara de mí que por lo que yo pensaba de mí misma. Pasé 70 años tratando de ser lo que otros necesitaban, y ahora que me estoy muriendo, no puedo recordar un solo momento en que haya vivido para mí. Esas palabras habían estado resonando en mi cabeza desde su funeral. Y ahora, parada frente a mi hijo y su amenaza implícita de destruir mi reputación familiar, entendí que había llegado el momento de decidir qué importaba más, la imagen que otros tenían de mí o la verdad de quien realmente era. Adelante, Diego. Llama a quien quieras. Diles lo que quieras. Si tu versión de los eventos es que me pediste respetuosamente y yo te negué ayuda sin razón, que así sea. Pero los dos sabemos que esa no es la verdad. Los dos sabemos que apareciste aquí sin avisar, asumiendo que mi casa era tu casa, tratándome como si mi consentimiento fuera irrelevante. Diego dejó caer la maleta al suelo con un golpe seco. Sus ojos estaban brillantes ahora, no de lágrimas, sino de rabia pura. ¿Sabes qué, mamá? Tienes razón. No pedí permiso. ¿Y sabes por qué? Porque nunca pensé que tendría que pedirle permiso a mi propia madre para quedarme en su casa unos días. Porque crecí creyendo que la familia se ayuda sin condiciones. Porque me enseñaste durante toda mi infancia que las puertas de esta casa siempre estarían abiertas para mí. Entonces te enseñé mal. Te enseñé que amor significaba acceso ilimitado, que ser familia significaba que yo no tenía derecho a decir que no. Te enseñé que mi espacio era tu espacio y que mis necesidades importaban menos que las tuyas. Y ahora estoy corrigiendo ese error. Carmen intervino otra vez, y ahora había lágrimas reales corriendo por sus mejillas, aunque no estaba segura si eran de tristeza o frustración. Por favor, Isabel, Diego, todos cálmense. No tiene que terminar así. Podemos encontrar una solución. No podemos. No hay nada que solucionar, Carmen. Ustedes necesitan un lugar donde quedarse. Yo necesito mi espacio. Esas dos cosas no son compatibles. No es complicado. Diego tomó la maleta otra vez y caminó hacia el pasillo, deteniéndose justo en el umbral de la puerta. No me miró cuando habló, y su voz sonaba diferente ahora, más fría, más distante. Cuando cambies de opinión, cuando te des cuenta de lo que acabas de hacer, no esperes que regrese como si nada hubiera pasado. No esperes que olvide que me echaste cuando te necesitaba. No te eché cuando me necesitabas, Diego. Te eché cuando decidiste que necesitar significaba que podías ignorarme. Salió al pasillo sin decir nada más. Carmen tomó la segunda maleta, pero antes de irse, se volteó para mirarme. Su cara estaba roja, manchada de lágrimas, y había algo en sus ojos que se parecía a la confusión genuina. No te entiendo, Isabel. Realmente no lo entiendo. ¿Qué tipo de madre hace esto? El tipo de madre que finalmente aprendió que amarse a sí misma no es un acto de egoísmo, es supervivencia. Negó con la cabeza, murmuró algo que no pude escuchar del todo, y salió al pasillo, donde Diego ya estaba esperando el elevador. Me quedé parada en mi umbral, observándolos. La espalda de Diego estaba rígida, la postura de alguien que se sentía profundamente traicionado. Carmen estaba revisando su teléfono, probablemente buscando hoteles cercanos. El elevador llegó con un suave timbre electrónico. Las puertas se abrieron. Diego entró primero, arrastrando su maleta con un movimiento brusco que la hizo golpear el marco. Carmen lo siguió, y justo antes de que las puertas se cerraran, Diego me miró una última vez. No dijo nada, pero la expresión en su rostro lo decía todo. Decepción, enojo, incomprensión y algo más profundo. Algo que se parecía al dolor genuino de alguien que sentía que acababa de perder algo importante. Parte de mí quiso correr al elevador, detener las puertas antes de que se cerraran, decirles que regresaran, que lo sentía, que podían quedarse. Esa parte de mí que había pasado décadas aprendiendo a priorizar la comodidad emocional de otros sobre la mía. Esa parte que había sido entrenada para creer que el conflicto era el peor resultado posible, peor incluso
que mi propia infelicidad. Pero no me moví. Me quedé ahí viendo las puertas del elevador cerrarse, escuchando el sonido mecánico de su descenso, sabiendo que con cada piso que bajaban, también estaba cerrando un capítulo de mi vida. Regresé a mi departamento y cerré la puerta. El silencio que me recibió era diferente al de otras noches. No era el silencio cómodo de la soledad elegida. Era el silencio pesado de las consecuencias, de las decisiones difíciles, de puentes que tal vez acababa de quemar. Caminé hacia el cuarto de huéspedes donde Carmen había comenzado ahí a instalarse. La ropa aún estaba extendida sobre la cama. Los productos de aseo seguían alineados sobre la cómoda. La laptop estaba conectada junto a la mesilla, junto a la mesita de noche, su luz indicadora parpadeando suavemente en la penumbra de la habitación. Comencé a guardar sus cosas. Doblé la ropa cuidadosamente, aunque mis manos temblaban ligeramente. Puse los productos de aseo en una bolsa plástica. Desconecté la laptop y la coloqué sobre la cama con las demás pertenencias. No lo hice por crueldad. Lo hice porque necesitaba recuperar este espacio. Necesitaba que dejara de ser el lugar donde alguien más había decidido instalarse sin mi permiso y volviera a ser simplemente mi cuarto de huéspedes. Vacío, sí, pero vacío por mi elección. Cuando terminé, dejé todo ordenadamente dispuesto sobre la cama. Si Diego o Carmen regresaban por sus cosas, las encontrarían listas, respetadas y cuidadas, porque ese era el tipo de persona que era. Alguien que podía establecer límites firmes sin necesidad de ser cruel. Alguien que podía decir que no sin destruir lo que pertenecía al otro. Regresé a la sala y me senté en mi sillón junto a la ventana. Afuera la tarde comenzaba así a oscurecerse. Las luces en los departamentos vecinos se iban encendiendo una por una. Pequeñas ventanas iluminadas en el crepúsculo. Me pregunté cuántas de esas ventanas contenían historias similares a la mía. Cuántas mujeres estaban sentadas en sus propias salas lidiando con el peso de haber establecido un límite. Cuántas se estaban preguntando si habían hecho lo correcto. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mi suéter. Lo saqué y vi un mensaje de Diego. Solo 3 palabras. Espero que seas feliz. No respondí porque no era feliz. No había nada alegre en lo que acababa de pasar. No había victoria en haber cerrado la puerta a mi propio hijo. No había satisfacción en saber que probablemente pasarían semanas, tal vez meses, antes de que volviéramos a hablar. Pero había algo más, algo que no era felicidad, pero que se sentía importante de todos modos. Había claridad, había la certeza de que por primera vez en décadas había elegido mi propia dignidad por encima de la comodidad de otros. Había la sensación de que había recuperado algo que ni siquiera sabía que había perdido. El derecho a decir que no sin tener que justificarme infinitamente. Llegó otro mensaje. Este era de Carmen. Diego está muy molesto. No creo que te llame en mucho tiempo. Espero que tu orgullo valga la pena. Mi orgullo, como si establecer límites fuera una cuestión de orgullo. Como si proteger mi espacio fuera un acto de vanidad en lugar de autocuidado. Como si el problema fuera mi resistencia y no su invasión. Apagué el teléfono, no porque estuviera huyendo de las consecuencias de mis acciones, sino porque necesitaba silencio. Necesitaba procesar lo que acababa de pasar, sin la interferencia constante de mensajes diseñados para hacerme sentir culpable. Me levanté y fui a la cocina. Las bolsas del supermercado seguían sobre la mesa, exactamente donde las había dejado, lo que se sentía como horas, pero probablemente habían sido solo 45 minutos. Comencé a guardar los víveres, moviéndome en piloto automático. Las verduras fueron al refrigerador, los enlatados a la despensa. El pan se quedó en su canasta habitual sobre el mostrador. Cada objeto encontraba su lugar designado, y había algo reconfortante en esa rutina simple,
En medio del caos emocional que acababa de vivir, estas pequeñas acciones me anclaban a algo tangible y predecible. Cuando terminé de guardar todo, me hice una taza de té. Calenté el agua. Elegí mi taza favorita, la de cerámica azul claro que había comprado en un mercado local años atrás, y observé las hojas expandirse lentamente en el agua caliente. El aroma familiar me envolvió, y por primera vez desde que había abierto la puerta de mi departamento esa tarde, sentí que podía respirar completamente. Me senté otra vez en mi sillón con la taza entre las manos. El calor del té se filtraba por la cerámica y calentaba mis palmas. Afuera, la noche había caído completamente. La ciudad continuaba con su ritmo constante, indiferente al pequeño drama que acababa de desarrollarse en mi apartamento del sexto piso. Y entonces, sin aviso, comencé a llorar. No eran sollozos dramáticos, no era el llanto desgarrador de alguien que acababa de perder algo irreemplazable. Eran lágrimas silenciosas que simplemente corrían por mis mejillas mientras permanecía sentada, sosteniendo mi té, mirando la oscuridad más allá de la ventana. Lágrimas que habían estado esperando décadas para salir. Lloré por la madre que había sido. Esa mujer joven que trabajaba 2 turnos y llegaba a casa tan cansada que apenas podía mantenerse despierta para ayudar a Diego con sus tareas. Lloré por los años que había pasado convenciéndome de que el sacrificio constante era amor, cuando en realidad era solo miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de que si no me daba completamente, mi hijo no me amaría. Miedo de terminar sola. Y ahora aquí estaba, sola de todos modos. Pero era un tipo diferente de soledad. No era el resultado del abandono o el rechazo. Era la consecuencia de elegir mi propia dignidad. Y aunque dolía, aunque se sentía como si hubiera perdido algo importante, también había una extraña sensación de alivio, como cuando finalmente sueltas algo pesado que has estado cargando tanto tiempo que tus brazos habían olvidado lo que se sentía no cargarlo. Recordé un momento específico cuando Diego tenía 8 años. Había sido un día particularmente difícil en mi trabajo en la cafetería. Un cliente me había gritado porque su pedido tardó demasiado. Mi jefe me había regañado por algo que no era mi culpa y había llegado a casa con los pies tan hinchados que apenas podía caminar. Diego estaba en la sala viendo televisión cuando entré. Mamá, me había dicho sin quitar los ojos de la pantalla. Tengo hambre. Había dejado mis bolsas juntas a la puerta, me había quitado los zapatos que me apretaban los pies doloridos y había ido directamente a la cocina a prepararle algo de comer. Ni siquiera me había sentado primero. Ni siquiera me había tomado un momento para mí porque eso era lo que hacían las buenas madres. Las buenas madres ponían las necesidades de sus hijos antes que todo lo demás. Pero ¿qué le estaba enseñando realmente con ese comportamiento? Le estaba enseñando que las mujeres existían para servir, que las madres no tenían límites, que decir, dame un minuto, estoy cansada, era egoísmo en lugar de autocuidado básico. Y ahora, 34 años después, mi hijo había crecido creyendo exactamente eso. No era completamente su culpa. Yo había sido su maestra más consistente en esa lección equivocada. Tomé un sorbo de mi té. Se estaba enfriando, pero el sabor familiar me consoló de todos modos. Pensé en Serena otra vez, en esas últimas conversaciones que tuvimos en el hospital. Había sido tan valiente al final, enfrentando la muerte con una claridad brutal que solo viene cuando ya no queda tiempo para mentiras consoladoras. ¿Sabes qué es lo más triste, Isabel? Me había dicho una tarde mientras yo pelaba una naranja para compartir con ella. No es que me esté muriendo. Todos morimos eventualmente. Lo triste es que pasé toda mi vida esperando el momento en que finalmente pudiera vivir para mí. Cuando los niños crecieran, cuando me jubilara, cuando tuviera más dinero, cuando. Y ahora ese momento nunca va a llegar porque se me acabó el tiempo. Había apretado mi mano con una fuerza sorprendente para alguien tan frágil. No cometas mi error. No esperes hasta que sea demasiado tarde.
Si necesitas decir que no, dilo. Si necesitas espacio, tómalo. Si necesitas elegirte a ti misma, hazlo, porque nadie más lo va a hacer por ti. Terminé mi té y dejé la taza vacía sobre la mesa lateral. Me quedé sentada en el silencio de mi departamento, escuchando los sonidos distantes de la ciudad. Un coche pasó por Pommerdier, la calle de abajo. Alguien se rió en uno de los apartamentos vecinos. La vida continuaba, indiferente a mi pequeña revolución personal. Mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje de mi hermana Olivia. Diego ya le había llamado. Por supuesto, la noticia de lo que había hecho ya estaba circulando por la familia. Isabel, ¿qué pasó? Diego me llamó muy molesto diciendo que lo echaste de tu casa. Dice que solo necesitaban quedarse unos días. ¿Es verdad? Llámame cuando puedas. Podía imaginar perfectamente esa conversación. Diego presentándose como la víctima incomprendida. Olivia, siempre tan diplomática, tratando de entender ambos lados, pero probablemente inclinándose hacia la simpatía por Diego porque era el bebé de la familia, después de todo. Y yo sería pintada como la madre difícil que de repente se había vuelto egoísta en su vejez. Debería haber sentido enojo ante la perspectiva de ser malinterpretada. Debería haber querido llamar a Olivia inmediatamente para dar mi versión de la historia, para defenderme, para asegurarme de que todos entendieran que yo no era la villana en esta historia. Pero me di cuenta de algo importante. No me importaba tanto como pensé que me importaría, porque la verdad era que Olivia, a pesar de ser mi hermana y amarme a su manera, nunca había entendido realmente por qué había permitido que se quedara en mi departamento un año completo después de su divorcio. Nunca había reconocido el sacrificio que eso representó para mí. Había asumido, como todos los demás, que yo tenía mucho espacio y mucho tiempo y mucha energía, porque eso era lo que tenían las mujeres como yo. Sobras de nosotras mismas para distribuir a quien las necesitara. No iba a llamarla. Al menos no esta noche. Tal vez mañana, tal vez pasado, o tal vez nunca. Tal vez era hora de dejar que la gente pensara lo que quisiera pensar. Tal vez era hora de dejar de gastar mi energía tratando de controlar las narrativas que otros construían sobre mí. Me levanté del sillón y caminé hacia mi habitación. Al pasar por el cuarto de huéspedes, eché un vistazo adentro. Las cosas de Carmen seguían ahí, ordenadamente dispuestas sobre la cama. Tendría que llamar a Diego mañana para decirle que podía venir a recogerlas cuando quisiera, pero ese era un problema para mañana, no para esta noche. En mi habitación, me cambié lentamente. Me puse mi pijama más cómoda, la de algodón suave que estaba un poco gastada, pero se sentía como un abrazo. Me lavé la cara, me cepillé los dientes, siguiendo cada paso de mi rutina nocturna con lentitud deliberada. Cada acción era una afirmación silenciosa. Este es mi espacio. Este es mi tiempo. Esta es mi vida. Me metí en la cama y apagué la luz. La oscuridad me envolvió. Y con ella vino un pensamiento que no había esperado. Alivio puro y simple. No tendría que despertarme temprano mañana por el ruido de otras personas moviéndose por mi departamento. No tendría que compartir el baño o esperar mi turno para el café. No tendría que moderar mi comportamiento o considerar las necesidades de otros antes de decidir qué quería hacer con mi día. Pero junto con el alivio vino también el peso del dolor, porque mi hijo estaba enojado conmigo, porque había una grieta en nuestra relación que no sabía cuándo o cómo se repararía, porque había elegido mi paz por encima de su conveniencia. Y esa elección tenía consecuencias que tendría que enfrentar. Me permití sentir ambas cosas a la vez, el alivio y el dolor, la certeza de haber hecho lo correcto y la tristeza por las consecuencias, la fuerza de haber establecido límites y la vulnerabilidad de no saber qué venía después. Cerré los ojos y gradualmente dejé que el sueño me llevara.
Antes de quedarme completamente dormida, tuve un pensamiento final. Tal vez esto era lo que significaba realmente crecer. No cuando te convertías formalmente en adulto, no cuando tenías un trabajo o una casa o incluso un hijo, sino cuando finalmente aprendías que amarte a ti mismo no era egoísmo, era responsabilidad, era justicia, era la única manera de vivir con integridad. Y con ese pensamiento, finalmente me permití descansar. Desperté al día siguiente con la luz del sol entrando suavemente por la ventana de mi habitación. Por un momento, en ese espacio nebuloso entre el sueño y la vigilia, todo parecía normal. Pero luego el recuerdo de lo que había pasado la noche anterior regresó con la fuerza de una ola fría, y me quedé ahí mirando el techo, procesando lentamente el hecho de que había echado a mi hijo de mi casa. Me levanté de la cama y seguí mi rutina matutina tal como siempre lo hacía. Fui al baño, me lavé la cara con agua fría, me cepillé los dientes. Cada acción familiar ayudaba a anclarme al presente, a recordar que la vida continuaba a pesar del drama emocional de ayer. Pero cuando salí de mi habitación y caminé hacia la cocina, no pude evitar mirar hacia el cuarto de huéspedes. La puerta seguía entreabierta. Las cosas de Carmen seguían sobre la cama, esperando ser reclamadas. Hice café. El aroma rico llenó la cocina mientras saqué mi taza favorita y esperé a que la cafetera terminara su trabajo. Me serví una taza, agregué una pizca de leche como siempre y me senté junto a la ventana de la sala. Afuera, la mañana del viernes estaba en pleno movimiento. La gente caminaba hacia sus trabajos. Los niños iban camino a la escuela. El mundo seguía girando, completamente ajeno al pequeño terremoto personal que había experimentado. Mi teléfono estaba sobre la mesa donde lo había dejado la noche anterior. Lo encendí con cierta aprensión, sabiendo que probablemente habría más mensajes. Y lo sabía. 3 más de Olivia, cada uno más insistente que el anterior. Uno de mi prima Tanisha preguntando si estaba bien, y uno de Diego que simplemente decía, vengo en la tarde a recoger nuestras cosas. No necesitas estar ahí si no quieres. Leí ese último mensaje varias veces, tratando de descifrar el tono detrás de las palabras. ¿Era consideración? ¿Era frialdad? Era su manera de darme una salida, de permitirme evitar una confrontación incómoda. No estaba segura, pero lo que sí sabía era que no me iba a esconder en mi propia casa. Si Diego venía a buscar sus cosas, yo estaría aquí. Respondí con un simple, estaré aquí. Toca el timbre cuando llegues. Pasé la mañana limpiando, no porque el departamento estuviera sucio, sino porque necesitaba mantener mis manos ocupadas. Aspiré toda la sala. Limpié los mostradores de la cocina hasta que brillaron. Cambié las sábanas de mi cama, aunque las había cambiado solo 3 días antes. Era terapia física, una manera de procesar la tormenta de emociones que aún se agitaba dentro de mí. Alrededor del mediodía, finalmente decidí llamar a Olivia, no porque sintiera que le debía una explicación, sino porque era mi hermana, y a pesar de todo, me importaba lo que pensara. Marqué su número y esperé mientras sonaba. Isabel, gracias a Dios, he estado preocupada toda la noche. La voz de Olivia sonaba genuinamente angustiada, y algo en mí se ablandó un poco. Hola, Olivia. Perdón por no contestar antes. Fue una noche difícil. Diego me contó lo que pasó. Bueno, me contó su versión. Quiero escuchar la tuya. Al menos no había asumido automáticamente que Diego tenía razón y yo estaba equivocada. Le agradecí mentalmente por eso antes de comenzar a explicar la situación. Le conté sobre las maletas en la entrada, sobre cómo no me habían consultado, sobre la conversación que habíamos tenido y cómo había escalado hasta que finalmente les pedí que se fueran. Olivia escuchó en silencio, interrumpiéndome solo ocasionalmente con preguntas aclaratorias. Cuando terminé, hubo una pausa larga antes de que hablara.
Entiendo por qué te sentiste así, Isabel. Realmente lo entiendo. Pero ¿no crees que tal vez exageraste un poco? Es Diego, es tu hijo. Seguramente podrían haber encontrado una manera de resolver esto sin echarlo. Ahí estaba la respuesta que había estado esperando. Esa sugerencia sutil de que había exagerado, de que había llevado las cosas demasiado lejos. Y tal vez tenía razón. Tal vez había otras maneras de manejar la situación, pero también sabía que si hubiera cedido, si hubiera permitido que se quedaran después de aparecerse sin preguntar, le estaría enseñando a Diego una vez más que mis límites no importaban. No exageré, Olivia. Reaccioné apropiadamente. Diego tiene 42 años. Es un hombre adulto con un trabajo estable y suficientes recursos para pagar un hotel. Decidió que era más conveniente usar mi espacio sin consultarme. Eso no está bien, sin importar cuánto lo ame. Pero así son las familias, ¿no? Nos ayudamos cuando hay una necesidad. No pedimos permiso cada vez que necesitamos algo. Debería haber sabido que Olivia diría algo así. Después de todo, ella ya había vivido conmigo durante un año y durante ese tiempo yo nunca le cobré renta. Nunca le pedí que contribuyera significativamente a los gastos. Nunca puse un límite de tiempo para encontrar su propio lugar. Había sido la hermana generosa, disponible, comprensiva, y ahora que estaba estableciendo límites, debía parecerle una hipócrita. ¿Te acuerdas cuando viviste conmigo después de tu divorcio, Olivia? Hubo un silencio incómodo del otro lado de la línea. Por supuesto que me acuerdo. Fuiste tan generosa al dejarme quedar. ¿Sabes por qué nunca te pedí que te fueras después de unas semanas o incluso después de algunos meses? Olivia no respondió inmediatamente y continué antes de que pudiera hacerlo, porque tenía miedo. Tenía miedo de que si establecía límites, si te pedía que encontraras tu propio lugar, pensaras que era egoísta, que no te amaba lo suficiente, que era una mala hermana. Así que me tragué mi incomodidad y mi necesidad de espacio personal y te dejé quedarte porque eso era lo que hacían las buenas hermanas. Isabel, yo no sabía que te sentías así. Nunca dijiste nada. Exactamente. Nunca dije nada. Y ese fue mi error, porque al no decir nada, les enseñé a todos a mi alrededor que no tenía límites, que podían tomar lo que necesitaran de mí sin preocuparse por el costo que tenía para mí. Y ahora, después de décadas de hacer eso, finalmente estoy aprendiendo así a usar mi voz. Y duele. Duele establecer límites. Duele decepcionar a la gente, pero duele menos que seguir desapareciendo en mi propia vida. Olivia suspiró profundamente. No sé qué decirte, Isabel. Entiendo lo que estás diciendo. Realmente lo entiendo. Pero Diego está muy lastimado. Está diciendo que no te va a al hablar en mucho tiempo. Esa es su elección. Yo no lo estoy castigando. Solo estoy protegiendo mi espacio. Si él decide que eso es razón suficiente para cortar el contacto conmigo, entonces eso dice más sobre él que sobre mí. Hablamos unos minutos más antes de colgar. La conversación no había terminado mal, pero tampoco me había dejado con la sensación de haber sido completamente entendida. Olivia era producto de la misma generación que yo, criada con las mismas expectativas sobre lo que significaba ser una buena mujer, una buena madre, una buena hermana. Era difícil para ella, Lee, entender por qué estaba rechazando esas reglas ahora, después de haberlas seguido tan fielmente durante tanto tiempo. A las 13:00 de la tarde, sonó el timbre. Me levanté del sofá donde había estado leyendo. Respiré profundo y fui a abrir la puerta. Del otro lado estaba Diego. Estaba solo. No había señal de Carmen. Llevaba 2 bolsas grandes de lona, probablemente para meter las cosas que habían dejado atrás. «Hola, mamá». Su voz era plana, sin emoción. No era hostil, pero tampoco era cálida. Era la voz de alguien cumpliendo una obligación incómoda. «Hola, Diego. Pasa». Se movió junto a mí sin hacer contacto visual y se dirigió directamente a la sala, cuarto de huéspedes.
Cerré la puerta y me quedé en la sala, sin saber si debería seguirlo o darle espacio. Finalmente decidí quedarme donde estaba, pero dejé la puerta del cuarto de huéspedes a la vista. Podía escucharlo moviéndose por la habitación, abriendo y cerrando cajones, el sonido de la cremallera de las bolsas. Le tomó unos 10 minutos empacar todo. Cuando salió, tenía las 2 bolsas colgando de sus hombros, y su expresión seguía siendo esa máscara cuidadosamente neutral. Se detuvo en la sala a medio camino entre la habitación y la puerta de salida. Por un momento pensé que iba a decir algo importante, que tal vez esta era la oportunidad para una conversación real, pero en lugar de eso, simplemente asintió hacia el pasillo. ¿Puedo usar el baño rápidamente antes de irme? Por supuesto. Dejó las bolsas junto a la puerta en Dennis junto a la puerta y fue al baño. Escuché el agua corriendo, el sonido familiar de alguien moviéndose por un espacio que conocía bien. Y en ese momento, la realidad de lo que había hecho me golpeó. No la parte de establecer límites o proteger mi espacio, eso todavía se sentía correcto, sino la parte de cómo mi hijo, mi único hijo, ahora se sentía como un extraño en la casa donde había crecido, cómo tenía que pedirme permiso para usar el baño. Salió del baño y recogió las bolsas otra vez. Se dirigió hacia la puerta y yo lo seguí. Abrió la puerta, se detuvo en el umbral y finalmente, me miró directamente. ¿Hay algo que quieras decir, mamá? Había tantas cosas que quería decir. Quería decirle que lo amaba. Quería explicar una vez más por qué tuve que hacer lo que hice. Quería preguntarle si alguna vez podríamos tener una relación donde yo fuera vista como algo más que un recurso conveniente. Pero lo que salió de mi boca fue algo diferente. Te amo, Diego. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a sacrificar mi bienestar para evitar tu incomodidad. Si eso significa que pasemos tiempo sin hablarnos, que así sea. Pero la puerta siempre estará abierta para una relación donde ambos nos respetemos mutuamente. Asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. No dijo que él también me amaba. No dijo que entendía. Solo asintió. Adiós, mamá. Adiós, Diego. La puerta se cerró detrás de él con un sonido suave que resonó mucho más fuerte de lo que debería. Me quedé en ese mismo lugar durante varios minutos, mirando la puerta cerrada, escuchando el silencio absoluto que llenó mi departamento. No había pasos en el pasillo, no había voces, solo silencio. Regresé a la sala y me senté en mi sillón junto a la ventana. Mis manos temblaban ligeramente, así que las junté en mi regazo y respiré profundo, tratando de calmar mi corazón acelerado. Lo había hecho. Había mantenido mi límite incluso cuando mi hijo había venido a recoger sus cosas con esa expresión lastimada en su rostro, incluso cuando cada fibra de mi ser maternal quería correr tras él, disculparme y rogarle que regresara. Los siguientes días pasaron con una extraña lentitud. Me despertaba cada mañana y seguía mi rutina. Café, ducha, desayuno, pero todo se sentía diferente. Ahora había un peso en el aire, una conciencia constante de que había roto algo. Aunque no estaba segura si lo que había roto era mi relación con Diego o simplemente el patrón disfuncional que habíamos mantenido durante décadas. Olivia me llamó 2 veces más esa primera semana. En la segunda llamada, su tono había cambiado. Ya no era solo preocupación. Había algo más ahí. Isabel, he estado pensando mucho en lo que hablamos, sobre cuando vivía contigo después de mi divorcio. Escuché el sonido de que respiraba del otro lado de la línea, como si estuviera reuniendo valor. Nunca te agradecí apropiadamente por ese año. Nunca reconocí lo que sacrificaste para darme espacio. Solo asumí que estabas bien con eso porque nunca dijiste lo contrario. Pero debería haber preguntado. Debería haber sido más considerada. No había esperado esa disculpa. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que ni siquiera sabía que estaba tenso. Gracias por decir eso, Olivia. Significa mucho. Tal vez tenías razón sobre lo que le dijiste a Diego. Tal vez todos dimos por sentado que siempre estarías disponible.
que siempre dirías que sí, que nunca tendrías tus propias necesidades. Pasaron 2 semanas antes de que recibiera el siguiente mensaje de Diego. No era una disculpa, ni siquiera era una conversación, solo una foto. Era una imagen de él y Carmen frente a lo que parecía su departamento recién renovado. El mensaje decía: las renovaciones terminaron. Ya estamos de vuelta en casa. No mencionaba nada de lo que había pasado. No preguntaba cómo estaba. Era un mensaje frío, factual. El tipo de actualización que le mandarías a un conocido distante en lugar de a tu madre. Pero era algo. Era un hilo delgado de comunicación. Y decidí tomarlo por lo que era. Un pequeño primer paso. Respondí: me alegra que estén cómodos en su espacio ahora. Cuídense. No hubo respuesta después de eso. Los días se convirtieron en semanas. Continué con mi vida. Iba al supermercado los jueves como siempre. Me reunía con mis amigas para café los martes. Leí libros que había estado posponiendo durante meses. Pasé tardes enteras sentada en mi balcón simplemente observando la ciudad, algo que nunca me había permitido hacer cuando estaba constantemente esperando que alguien me necesitara. Y lentamente, muy lentamente, comencé a notar algo. La culpa que había estado cargando, esa sensación constante de que había hecho algo terrible, comenzó a disminuir. En su lugar apareció algo diferente. No era felicidad exactamente. Era más bien paz, como la sensación de haber finalmente puesto algo pesado, después de cargarlo tanto tiempo que tus brazos habían olvidado lo que se sentía estar libres. Un mes después del incidente, estaba en el mercado eligiendo tomates cuando mi teléfono sonó. Era Diego, una llamada real, no solo un mensaje. Mi corazón se aceleró al ver su nombre en la pantalla. Dejé los tomates y me alejé un poco de la multitud antes de contestar. Hola, hola mamá. Su voz sonaba diferente. Había perdido ese tono defensivo que había tenido la última vez que hablamos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Hubo una pausa larga. Podía escuchar ruido de fondo, tal vez tráfico, como si estuviera caminando por la calle. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, sobre lo que dijiste. No dije nada, esperando, dándole espacio para continuar. Tenías razón, mamá. No sobre todo. Todavía pienso que podrías haberlo manejado diferente, pero tenías razón sobre lo principal. Aparecí sin preguntar. Asumí que estarías disponible porque siempre lo has estado. Y eso no estuvo bien. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho, algo que había estado tenso durante semanas. Gracias por decir eso, Diego. Carmen y yo hemos estado hablando. Ella dice que siempre ha sentido que te doy por sentada, que trato tu generosidad como si fuera una obligación en lugar de un regalo. Y creo que tiene razón. Escuché las palabras salir de la boca de mi hijo y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. No la esperanza ingenua de que todo volvería a ser como era, porque no quería que fuera como era, sino la esperanza de que tal vez finalmente podríamos construir algo nuevo, algo más honesto. Aprecio que me digas esto. Sé que no fue fácil. Mamá me preguntaba si podríamos almorzar juntos, solo tú y yo, sin Carmen, sin presión, solo una conversación. ¿Te gustaría? Me sorprendí sonriendo. Me encantaría. Quedamos en encontrarnos el sábado siguiente en un pequeño restaurante a medio camino entre nuestros departamentos. Cuando colgué, me di cuenta de que había lágrimas corriendo por mis mejillas, pero estas eran diferentes a las que había llorado esa primera noche. Estas eran lágrimas de alivio, de gratitud, de la posibilidad de sanación. El sábado llegó y me encontré nerviosa de una manera que no había experimentado en años. Me cambié de ropa 3 veces antes de decidirme por un vestido café simple que me hacía sentir cómoda y digna al mismo tiempo. Llegué al restaurante 5 minutos antes y esperé en una mesa junto a la ventana. Diego llegó exactamente a tiempo. Se veía diferente también. Había algo en su postura,
en la manera en que se acercó a la mesa, que era más humilde que antes. Hola, mamá. Hola, hijo. Ordenamos comida. Y al principio la conversación fue torpe, llena de pausas incómodas. Pero gradualmente, mientras comíamos, las palabras comenzaron a fluir más fácilmente. Diego me contó sobre su trabajo, sobre los problemas que estaban teniendo con uno de sus proyectos. Le pregunté sobre Carmen y cómo estaba Maja, manejando el estrés de su propio trabajo. Y entonces, entre el plato principal y el postre, Diego dejó su tenedor y me miró directamente. Mamá, necesito decirte algo. Y necesito que escuches completamente antes de responder. Asentí, sintiendo que mi estómago se tensaba con anticipación. Toda mi vida te he visto como mi madre primero y como una persona segundo. Nunca me detuve a pensar en quién eras más allá de lo que hacías por mí. Y eso fue egoísta. Fue injusto. Y lo siento. Su voz se quebró ligeramente en las últimas palabras, y vi que sus ojos estaban húmedos. Cuando me echaste de tu casa, estaba furioso. Pensé que estabas siendo cruel, que me estabas castigando por algo que no entendía. Pero después de semanas de pensar en eso, de hablar con Carmen, incluso de hablar con un terapeuta que empecé a ver, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que nunca te he preguntado qué necesitas. Nunca he considerado que tu vida no existe únicamente en relación a la mía, y eso tiene que cambiar. Las lágrimas corrían libremente por mi cara ahora, y no traté de detenerlas. No necesito que seas la madre perfecta que siempre dice sí a todo. Necesito conocer a la persona real, Isabel, no solo a mamá. Y si eso significa que a veces me digas que no, que a veces establezcas límites, entonces lo acepto, porque prefiero tener una relación honesta contigo que seguir viviendo en este patrón donde yo tomo y tú das hasta que no quede nada de ti. Extendí mi mano por la mesa y tomé la suya. Estaba tibia y temblaba ligeramente. Gracias, Diego. No sabes cuánto significa escuchar eso. Pasamos las siguientes 2 horas realmente hablando. No la conversación superficial que habíamos mantenido durante años, sino una conversación real sobre quiénes éramos, qué necesitábamos y cómo podríamos tener una relación que funcionara para ambos. No fue perfecto. Hubo momentos incómodos, admisiones difíciles y verdades que dolían decir. Pero fue real. Y eso era infinitamente más valioso que la falsa armonía que habíamos mantenido antes. Cuando finalmente nos despedimos en la puerta del restaurante, Diego me abrazó. No el abrazo rápido y obligatorio de las reuniones familiares, sino un abrazo real, largo. El tipo de abrazo que dice, te veo, te valoro, te amo por quien eres, no solo por lo que haces por mí. Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo recaídas, momentos en que Diego volvía a caer en los viejos patrones de dar mi disponibilidad por sentada. Pero la diferencia era que ahora yo tenía una voz y él estaba aprendiendo a escuchar. Aprendí que enseñar respeto a tus hijos no termina cuando crecen. A veces la lección más importante viene cuando finalmente dices que no, cuando finalmente estableces el límite que deberías haber establecido años atrás, cuando finalmente te eliges a ti misma sin disculpas. Porque ser madre no significa ser invisible. No significa sacrificar cada parte de ti misma en el altar del amor maternal. No significa que tu casa, tu tiempo, tu vida sean recursos disponibles para quien los necesite, sin tu consentimiento. Ser madre significa amar profundamente, pero también significa enseñar a tus hijos que el amor real incluye respeto, que las relaciones saludables tienen límites, que tú también eres una persona con necesidades, sueños y el derecho fundamental a decidir sobre tu propia vida. Ese jueves por la tarde, cuando encontré las maletas en mi entrada, no fue el final de mi relación con mi hijo, fue el comienzo de una nueva relación, una construida sobre la honestidad en lugar de la obligación, sobre el respeto mutuo en lugar del sacrificio unilateral,
sobre el amor verdadero en lugar de los patrones disfuncionales heredados de generaciones que nos enseñaron que las mujeres existían para servir. Y cuando me siento en mi sillón junto a la ventana ahora, con mi taza de café caliente en las manos, mirando mi departamento silencioso y ordenado, siento algo que no había sentido en décadas. Orgullo. Orgullo por haberme elegido. Orgullo por haber encontrado mi voz. Orgullo por haber enseñado a mi hijo. Y entendió que el amor no significa ausencia de límites, sino presencia de respeto. Mi casa sigue siendo mi casa. Mi vida sigue siendo mi vida. Y yo, Isabel Hernández, a los 68 años, finalmente soy la dueña de ambas. ¿Sabes? Durante la mayor parte de mi vida, pensé que amar significaba dar todo hasta que no quedara nada de mí. Pero ahora veo que el amor también significa decir basta. Y aún así, tener espacio en tu corazón para perdonar, para crecer y para empezar de nuevo. Establecer límites no destruye el amor, lo protege. Y cuando finalmente aprendemos a respetarnos a nosotras mismas, otros empiezan a ver nuestro valor también. Esa es la paz que encontré, y te deseo lo mismo. Si te sientes igual y te gustó mi historia, demuéstralo dándole me gusta a este video. Veamos cuántas somos. Tengo curiosidad. ¿Desde dónde y a qué hora estás escuchando? Escríbelo en los comentarios. Si quieres apoyar mi camino, puedes enviarme una pequeña donación. Gracias por escuchar y compartir tu tiempo valioso conmigo. Para más historias de vida como esta, revisa los otros videos de mi canal y suscríbete. En la pantalla encontrarás 2 nuevas historias que estoy segura disfrutarás. Haz clic en una y empieza a escuchar ahora mismo. Con amor.